Hola, buen día. Mi nombre es María Paula Piña Rivera, de Campus Hermosillo. Hoy expondré sobre las enfermedades infecciosas e inmunización para el módulo de seguridad ocupacional y control de infecciones a cargo de la doctora Selena Isabel Ríos Nevares. Como introducción, tenemos los temas a tocar dentro de esta exposición. En el primer tema nos enfocaremos en lo que son y conllevan las enfermedades transmitibles en la cirugía dental, al igual que sus vías de transmisión y patógenos que podamos encontrar. En el segundo tema hablaremos sobre la salud laboral e inmunización, en la cual nos enfocaremos en la prevención, riesgos que podamos tener, vacunas, entre otras cosas. Comenzamos con el primer tema referente a las enfermedades transmitibles en la cirugía dental y comenzaremos preguntándonos cómo se diseminan las infecciones. Primero que nada, debemos de comprender que los microorganismos deben de adherirse o penetrar las superficies del cuerpo para establecerse y causar alguna infección, ya que muchas especies de bacterias que colonizan la boca y los tejidos bucales no se encuentran en otra parte del cuerpo, e igual el cuerpo se encuentra protegido contra la invasión microbiana. Un ejemplo serían los orificios del cuerpo, que están recubiertos con mucosa, ya que son áreas por donde pueden entrar las infecciones fácilmente. Estos sitios están protegidos por secreciones como la saliva y las lágrimas, también por mecanismos de defensa inmunitarios celulares y con anticuerpos. Sin embargo, tanto las superficies mucosas como la piel dañada son un potencial eslabón débil de las defensas, razón por la que debemos de utilizar prendas protectoras como los cubrebocas o los lentes de protección como parte de control de la infección y protocolo preventivo. En realidad, la gran mayoría de microorganismos no infectan a los humanos. En realidad, la flora residente o comensal en la piel, en el intestino y en la boca son esenciales para la salud. Estas bacterias viven en armonía con el cuerpo humano y lo protegen al competir con otras bacterias más dañinas, con lo que previenen la colonización. Un ejemplo de esto se observa en la placa dental, donde se encuentran Streptococcus sanguis y los Streptococcus mutans, que son cariogénicos y estos compiten por la colonización en la boca. La presencia del Streptococcus sanguis retrasa la colonización de la boca con Streptococcus mutans y esto hace que reduzca la caries dental. De igual manera, pues esta cadena de infecciones se puede interrumpir, ya que para que un microorganismo sea exitoso y que pueda causar enfermedad, debe tener un medio para transmitirse de un huésped a otro, o si no, de lo contrario, pues puede desaparecer. Y pues como sabemos, en la clínica dental es un ambiente en el que existen riesgos infecciosos, al menos que se esté llevando un adecuado control de infecciones, pero si no existe, la posibilidad de transmitirse de una persona a otra pues es muy grande. En la siguiente imagen nos muestran los componentes de la cadena de infecciones que al final conducen a lo que es la enfermedad, pero la cadena puede romperse, lo que detiene esta transmisión y previene la enfermedad. Este resultado positivo se puede lograr con la vacunación o algún medicamento que sea preventivo. Ahora hablaremos sobre los reservorios y las fuentes de infección. Un paciente que acude por tratamiento dental puede actuar como una fuente de infección, ya que existen 4 etapas de infección o colonización en la que el paciente podría llegar a nuestro consultorio. La primera es como paciente con una enfermedad infecciosa aguda. Algunos ejemplos de esta son la influenza, el sarampión o la tuberculosis, ya que los pacientes con una infección aguda casi siempre son muy contagiosos y liberan grandes cantidades de microorganismos en el ambiente. Una política apropiada es posponer el tratamiento dental y así evitar el riesgo de alguna infección cruzada. La siguiente etapa es como paciente en la etapa prodrómica de la infección, cuando es infeccioso pero no tiene manifestaciones clínicas, como es el caso de la parotiditis o el sarampión. Los portadores asintomáticos a menudo son infecciosos y si en dado caso no podemos identificar este tipo de pacientes, se aplica el concepto de precaución universal y se trata a todos los pacientes y sus líquidos corporales como si tuviera algún virus de transmisión sanguínea.
El tercero es como pacientes en la etapa convalecencia o latente de la infección. Todavía dispersa virus en las secreciones, por ejemplo, el virus del herpes. Normalmente, este tipo de infección es más notable a la vista por las pequeñas llagas que pueden presentar en el área visible para nosotros. Simplemente hay que tener un manejo adecuado del material utilizado con el paciente, al igual de usar nuestras barreras de protección para evitar cualquier contacto con estas lesiones. Y el punto 4 sería como portador asintomático de patógenos potenciales como la faringitis, meningitis y la bronquitis, donde las infecciones relacionadas con la atención médica, también llamadas infecciones intrahospitalarias, son las que se adquieren o surgen durante el tratamiento o durante la estancia en algún hospital. Como equipo dental, debemos de saber cómo prevenir la diseminación de estos microorganismos en caso que un paciente así acuda a nuestra clínica. Por eso es necesario llevar un adecuado control de infecciones, al igual que llevar capacitaciones. Ahora pasaremos a las enfermedades infecciosas por vía de contagio en la odontología, en donde existen 4 vías principales por las que puede transmitirse una infección en un consultorio. La primera, pues, es la transmisión por contacto directo o indirecto, como es tocar alguna superficie o instrumento con las manos contaminadas. La segunda es la transmisión percutánea, como en las lesiones cortantes. La tercera es la transmisión por vía aérea, por ejemplo, en aerosoles generados por piezas manuales y secreciones respiratorias. Y por último, sería la diseminación por vehículo común, como las tuberías de agua y plomerías de la unidad dental. Si comprendemos la vía de transmisión de un agente infeccioso, podemos elegir una medida adecuada y más efectiva para prevenir la infección cruzada. Y algo que no podemos evitar es que en todo el mundo los insectos vectores como los mosquitos son una forma de transmisión sustancial de enfermedades, incluidas algunas de las enfermedades más que frecuentes conocidas como el dengue y el Zika. Pues los virus transmitidos por insectos se conocen como arbovirus y pueden transmitirse, por ejemplo, el virus del Zika, puede cruzar la placenta y causar el síndrome congénito por el virus del Zika e infecciones perinatales en los recién nacidos. De igual manera, se espera que los arbovirus no presenten una amenaza sustancial para los odontólogos más allá de las picaduras, pues que nosotros conocemos como normales, por así decirlo. Ahora hablaremos sobre la enfermedad infecciosa por vía de transmisión en la cirugía dental. Comenzaremos con la diseminación de la infección por contacto directo e indirecto, que esto ocurre de persona a persona o de manera indirecta por el contacto de superficies contaminadas por el equipo usado, salpicaduras u objetos contaminados. Los patógenos transmitidos por contacto directo incluyen el grupo del herpes virus, varicela zoster y virus que causan resfriado común o influenza. El herpes simple es el más común en odontología. Es muy contagioso y aún así los pacientes nunca dudan en acudir a la clínica dental con herpes labial. Y la principal fuente de diseminación de una persona a otra son las manos y la ropa. Y esta vía de contagio es fácil de interrumpir con un lavado de manos manual y el uso de guantes y delantales desechables. En este punto hablaremos sobre la prevención de la diseminación indirecta de la infección mediante el equipo y sobre la prevención de la diseminación de infecciones por líquidos. Comenzaremos hablando que el equipo, incluidos los instrumentos dentales, deben descontaminarse entre un paciente y otro o desecharse de manera segura. Las impresiones dentales deben desinfectarse muy bien para reducir el riesgo de infección para los técnicos dentales y así evitar una contaminación cruzada. Al igual que los sillones y las unidades dentales también deben limpiarse y desinfectarse entre los pacientes. Las tuberías de la unidad dental son una fuente de transmisión infecciosa muy fuerte, ya que pues son las que succionan las secreciones de los pacientes.
Por eso se deben de purgar, al igual que los desinfectantes y los detergentes, los debemos de almacenar de una forma concentrada, ya que algunas bacterias pueden ser resistentes a algunos desinfectantes. Y es mejor, o sea, dependiendo del, como diga el fabricante, si lo tenemos que rebajar o se tiene que usar con esa concentración para poder eliminar el mayor número de microorganismos o de bacterias. Aquí hablaremos sobre la transmisión percutánea de infección, ya que muchos organismos pueden transmitirse en el ambiente laboral por vía percutánea o mucocutánea, como lo son los virus transmitidos por sangre, que sería nuestra mayor preocupación en la clínica, ya que estos virus representan el peligro de infecciones cruzadas más significativos en nuestra área de trabajo. Algunos ejemplos serían el virus de la hepatitis B, ya que la hepatitis B se transmite por sangre y por contacto sexual. Este virus causa una inflamación del hígado, aunque la vacuna ha tenido un papel clave en la prevención de la infección en nuestra profesión dental. La siguiente sería el virus de la hepatitis C, ya que causa una infección aguda y crónica en el hígado. La infección aguda por el virus de la hepatitis C casi siempre es asintomática. Solo en casos muy raros causa una enfermedad que pone en peligro la vida. Hay personas infectadas que eliminan el virus de manera espontánea, mientras que otras personas desarrollan infecciones crónicas y muchos de estos pacientes desconocen que están infectados. Y por último, tenemos las transmisiones de VIH. Los modos de transmisión más frecuentes del VIH incluyen el coito oral y genitales penetrantes sin protección y por compartir agujas y jeringas durante la inyección de drogas. Debido a los beneficios del tratamiento efectivo y las medidas preventivas, se han reducido mucho las vías de transmisión. Nos pasamos a lo que son las diseminación de infecciones por el aire y secreciones respiratorias, ya que el personal dental está expuesto a agua en aerosol proveniente de las tuberías de la unidad dental, así como de aerosoles de la saliva, la sangre y secreciones respiratorias del paciente generados durante el uso de instrumentos rotatorios de alta velocidad y escaladores ultrasónicos que utilizamos en nuestra práctica dental. Alguna enfermedad transmitida por este medio sería la tuberculosis, ya que la tuberculosis se encuentra junto con VIH-Sida como una de las principales causas de muerte en todo el mundo. La tuberculosis resistente a múltiples fármacos en que la transmisión de la infección del odontólogo al paciente es poco frecuente, mas no descartada. Otro ejemplo sería la influenza, ya que el virus de la influenza produce una enfermedad respiratoria manifestada con fiebre, coriza, tos, dolor muscular y articular, y a veces síntomas gastrointestinales. Y pues la transmisión de esta enfermedad es por contacto directo con las manos y contacto indirecto con gotas respiratorias grandes que contaminan la superficie y que nosotros pues lleguemos a tocar. Los virus de la influenza pueden sobrevivir en superficies ambientales, pero este es fácil de eliminar llevando un adecuado lavado de manos con jabón y agua o sanitizadores de alcohol para manos y la limpieza de las superficies con algún detergente o desinfectante doméstico. Ahora nos pasamos a lo que son los patógenos emergentes y reemergentes, ya que las infecciones pueden surgir por diversos procesos diferentes. La primera sería por patógenos nuevos que surgen por primera vez debido a mutaciones genéticas o a evoluciones en las infecciones humanas o en animales. Un ejemplo de esto sería lo que es la influenza pandémica. Como segundo, tenemos las infecciones conocidas que se diseminan a nuevas zonas geográficas o poblaciones, como sería el virus del ébola en África o el virus de Zika en Centroamérica y Sudamérica. Como tercer punto, tenemos las infecciones no informadas antes, que aparecen en áreas con cambios climáticos, como lo sería el dengue. Y por último, tenemos las infecciones antiguas que resurgen como resultado de los cambios en la inmunidad del huésped o fallas en las medidas de la salud pública,
como las campañas de vacunación contra la polio, la sífilis, tuberculosis, resiste a múltiples fármacos, la zoonosis y la evolución de las infecciones nuevas. Algunos microorganismos como el virus de la influenza aviar, el virus de la rabia, el virus del ébola y la salmonela usan animales silvestres o domésticos como su huésped principal y en ocasiones infectan a los humanos. La transmisión de animales a humanos ocurre por varias vías distintas, incluidos el contacto directo con el animal vivo, su carne y secreciones, o la transmisión por vectores debido a alguna picadura de algún insecto, como lo es el dengue. Las infecciones nuevas por coronavirus. El síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus se debe a la misma familia que es el virus del resfriado común, pero causa una enfermedad respiratoria aguda grave. El cuadro epidemiológico inicial fue consistente con las infecciones zoonotécnicas por contacto humano con las secreciones y carnes de camello. Ahora nos pasaremos con el segundo tema que habla sobre la salud laboral e inmunización. Como primer tema tenemos los riesgos laborales de salud. En el ambiente laboral, los miembros del equipo dental estamos expuestos a diversas sustancias peligrosas y de microorganismos patógenos. Los principales peligros infecciosos para la salud laboral son lesiones por objetos cortantes y queda una exposición a virus transmitidos por sangre, infecciones respiratorias por inhalar aerosoles contaminados generados en las tuberías de la unidad, exposición a aerosoles respiratorios de pacientes infectados, por ejemplo la tuberculosis o la influenza, infecciones oculares y cutáneas, por ejemplo la conjuntivitis, reacciones de hipersensibilidad que afectan la piel y el sistema respiratorio, un ejemplo podría ser el látex, y por último tenemos la toxicidad por mercurio. Organización de la salud del personal en una clínica dental. Todos los que trabajan en una clínica dental tenemos la obligación de cuidar a los pacientes, lo cual incluye tomar precauciones razonables para protegerlos contra infecciones transmisibles. Esto puede lograrse con vacunación, ya que protege directamente al individuo y de manera indirecta también protege a su familia, amigos, colegas y pacientes vulnerables. La clínica debe de mantener un registro confidencial de los expedientes de autorización de salud, incluidos los resultados de prueba para anticuerpos contra hepatitis B y cartillas de vacunación de los empleados. Los requerimientos de inmunización en la odontología. Se recomienda que todos los empleados de la salud tengan las vacunas de rutina actualizadas contra tétanos, difterina, polio y contra sarampión, parotiditis y rubiola. La vacuna contra varicela se recomienda para todos los miembros susceptibles del equipo dental, incluidos recepcionistas que tengan contacto cercano o regular con pacientes, pero que no participen de manera directa en su atención. Todos los miembros regulares del personal de la clínica dental expuestos a sangre o líquidos corporales teñidos de sangre con riesgo de lesiones por objetos cortantes o de ser mordidos deben vacunarse contra la hepatitis B. Y por último, tenemos la vacunación anual contra la influenza estacional, que es muy recomendable para todos los miembros del equipo dental y no se recomienda como una medida rutinaria para los miembros del personal que no sean clínicos. La protección a las mujeres en edad reproductiva. Las mujeres en edad reproductiva que trabajan en una clínica dental deben protegerse contra infecciones laborales que pueden causar daño al feto, como es la rubiola, la varicela y la sífilis. La vacuna contra parotiditis, sarampión y rubiola se recomienda como vacuna laboral para los trabajadores de la salud. La rubiola es una enfermedad leve causada por un togavirus, se transmite por gotas respiratorias. Puede comenzar como un cuadro prodrómico que incluye febrícula, malestar y conjuntivitis leve. Esta infección durante el embarazo puede causar pérdida fetal o síndrome de rubiola congénita, causando algún defecto ocular, sordera, anomalías cardíacas, entre otros factores. La varicela se produce por el virus varicela zoster y es muy contagiosa.
Esta infección puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en niños. Sin embargo, la enfermedad en adultos tiende a ser más grave, ya que la infección primaria se manifiesta con vesículas en la piel que forman costra y puede causar cicatrices. Al final, el virus puede quedar latente en los ganglios sensitivos, pero puede reactivarse tiempo después como herpes. Y por último tenemos la sífilis. La mayoría de los casos ocurren en varones que tienen relaciones homosexuales, aunque también se han infectado cantidades menores de mujeres heterosexuales, incluidas embarazadas. La sífilis es más contagiosa durante las etapas primarias y secundarias de la enfermedad. En cuanto a exposiciones laborales, un trabajador de salud dental podría contraer sífilis si una abrasión o corte en su piel entrara en contacto con una lesión sifilítica de un paciente con sífilis primaria o secundaria en los labios o en la mucosa bucal. Las vacunas laborales para proteger contra hepatitis y tuberculosis. Comenzaremos con la vacuna de la hepatitis B, que contiene antígeno superficial del virus de la hepatitis B. Como la vacuna contiene virus desactivado, es muy segura e incapaz de causar hepatitis en 3 dosis que estimulan la producción de anticuerpos específicos. La vacuna de la tuberculosis es la forma más frecuente, es la tuberculosis pulmonar, que puede afectar casi cualquier parte del cuerpo. Los síntomas generales incluyen fiebre, fatiga inexplicable, pérdida de peso, transpiraciones nocturnas y tos persistente por más de 3 semanas, acompañado de estímulos teñidos de sangre y crecimiento de ganglios linfáticos. Y para terminar, tenemos la autorización sanitaria. La estándar es la inmunidad contra la tuberculosis, tener evidencia de pruebas cutáneas con tuberculina o pruebas de interferón gamma o alguna cicatriz de que hayamos recibido la vacuna. Ofrecer inmunización contra hepatitis B con pruebas de la respuesta posterior a la inmunización. Ofrecer la prueba para hepatitis C y VIH bajo el contexto de recordar a los trabajadores de la salud sus responsabilidades profesionales en relación con las enfermedades transmitibles graves. Y como una revisión adicional, los trabajadores de la salud dental o estudiantes, personal en entrenamiento, que realicen estas pruebas deben ser negativos para el antígeno superficial de la hepatitis B o si son positivos, negativos para el antígeno E. Deben ser negativos para anticuerpos contra hepatitis C y no infecciosos para VIH. Y ahora sí, aquí estaría nuestra bibliografía de donde sacamos nuestra información. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.